Dios le bendiga. Muy buenos días. Una vez más, soy el hermano Javier Aguiño. Un gusto estar con ustedes otra vez, ¿no? En esta mañana vamos a dar el estudio bíblico que dice principios de interpretación bíblica. No voy a hablar de la hermenéutica, no voy a hablar del exégesis, no. Pero sí vamos a ver unos puntos muy importantes de cómo entender la palabra de Dios. Hay muchos libros, enciclopedias, compendios, manual, predicadores y maestros que le han enseñado muchas cosas. Y habiendo toda esta gama de material, a veces uno dice, ¿por qué no entiendo la Biblia? Ya me he metido en oración, en ayuno, en vigilias, he hecho muchas cosas y entiendo unas cuantas cosas, pero a la hora no sé qué sucede. O en el mismo momento trato de ver algo más o entender y no puedo. Con este estudio, este pequeño estudio, guiado por el Espíritu Santo, vamos a ver no lo gran fácil que es entender la Biblia, pero sí unos puntos que nos guiarán a comprender mejor la palabra de Dios y transmitirla a sí mismo. Tenemos una carátula aquí, principios de interpretación bíblica, tenemos la Santa Biblia. ¿Cómo puedo entender la Biblia? Hay un hombre abajito de la cámara que está sentado así. Él dice, ¿cómo puedo entender la Biblia? Hay otro hombre más abajo, en una silla, mirando para arriba. Dice, ¿cómo puedo entender la Biblia? ¿Cómo puedo transmitir este conocimiento si yo mismo a veces no lo entiendo bien? Vamos a ver unos errores o fallas que cometen predicadores, maestros, hermanos, líderes al tratar de comprender la Biblia de una manera tradicional. Y siempre tenemos esa falla en el púlpito, en las cátedras, en reuniones pastorales, en retiros, etc. Vamos a ver. Vamos a salir de la pantalla principal. Vamos a poner el primer punto, ¿sí? Muevo la cámara y vamos a ver aquí. El primer punto que vemos aquí es el siguiente. ¿Cuáles son las fallas que comete muchas veces el predicador, el líder juvenil, el líder de las damas, de los caballeros, cualquiera que sea? Es que la mayoría de expositores bíblicos, llámese maestro o predicador, son, como ve el título arriba en negro, las sombras de maestros y predicadores. ¿Qué quiere decir sombras? Ejemplo, aquí tenemos tres hombres, ¿verdad? De negro. Uno que está con una Biblia abierta con la mano alzada, el otro está con la Biblia mirando y el otro está con la Biblia abierta señalando algo. Ya, ahora, cuando el predicador o el maestro se convierte en la sombra de otro predicador, ¿se ha abierto alguna vez YouTube y ha visto predicadores? El pastor o el líder de su congregación le dice, hermano, ayúdeme en la predicación esta semana que viene. Todos somos ocupados, todos somos personas ocupadas, pero eso no implica y no impide que no pueda yo abrir la Biblia y prepararme para ese día. Ahora, hay personas en YouTube, cuando he visto, dicen predicadores, famosos maestros, que dicen, dice tal reformador lo siguiente. Otro predicador o maestro en YouTube dice, yo me ciño a lo que tal predicador de la Reforma dijo. Pero se va al pie de la letra lo que ese reformador de la Edad Media compartió, explicó, y nunca dice su propio criterio, lo que ese predicador o maestro que está hablando ha leído, ha escudriñado, ha meditado. No dice. Entonces, en ese momento, ese expositor en YouTube, llámese predicador o maestro de fama nacional o internacional, es la sombra de esos reformadores. En otras palabras, nunca será él, sino que él dice lo que los reformadores siempre dijeron.
Segundo punto, tenemos ahora en la parte de abajo, dice con azul, nuevos apóstoles abajo, ¿sí ve? En este gráfico. Salen predicadores, salen maestros, con un MacArthur, con un Benny Hinn, ¿sí ve? Como el doctor Armando Alducin y muchos más. Y cuando esa persona que le toca predicar o enseñar no se preparó por algún motivo, abre el YouTube y mira lo que estas personas han dicho, cómo enseñaron la Biblia de una manera, y esa persona comienza a copiar al pie de la letra todo lo que el doctor MacArthur o el doctor Alducin o muchos más dijeron. Lo ven, se lo graban y eso lo comparten esa noche en la iglesia. Estos hombres o estos predicadores, digámoslo así, predicaron o enseñaron en ese tiempo o en este tiempo conforme a su denominación. Vamos a pensar que yo soy pentecostal, de la línea pentecostal. El señor MacArthur, o el hermano o el pastor MacArthur, es de otra denominación. Al yo coger y copiar al pie de la letra lo que el doctor MacArthur está diciendo que no está mal, y hay cosas que no están mal, y hay cosas que actualmente ya se ve que están mal. Entonces, al llevarlo a la congregación, que acá es una iglesia pentecostal, y al compartirlo al pie de la letra como él dijo en YouTube, sin haber estudiado minuciosamente en la Biblia todos los conceptos y los términos y los principios bíblicos que el doctor MacArthur ha dicho. Un ejemplo, estoy dando un ejemplo, de entre muchos, no solo del doctor MacArthur, muchos más. Al dar ese mensaje o esa enseñanza, no faltará que alguien me alce la mano y haga una pregunta, porque es el criterio de un predicador famoso o maestro famoso de otra línea de denominación, el cual tienen otros criterios distintos o semejantes a esta denominación. Y ahí viene el problema, la confusión o la discrepancia. Cuando una persona, llámese pastor, pastora, ministro, diácono, apóstol, reverendo, miss o predicador o lo que sea, de cualquier congregación, cuando esas personas están cimentados en su denominación, es un poquito complicado y es un poquito difícil sacarles de ese criterio. Porque esas personas son de las que no les gusta leer ni escudriñar, simplemente siguen un concepto tradicional de una denominación. Entonces, cuando usted lleva una enseñanza o una predicación o algo de otro líder que ha visto en YouTube o sigue de otra congregación, automáticamente choca con esa congregación. Pero para eso tiene que ir otros puntos que ya vamos a ir viendo. Entonces, en la parte de abajo al ladito tenemos al hermano y evangelista Gigi Ávila. Créame, así le digo, el hermano tenía buenos principios bíblicos, pero actualmente cuando a veces he sido invitado a una iglesia o a una reunión, créame que veo mucho Gigi Ávila. Predicadores que en el púlpito dicen, arrepiéntete, y hacen el puño así igualito. El gesto es el mismo. Son sombras. Ese predicador en ese momento, es la sombra de ese predicador, de ese expositor, de ese maestro. Abajito tiene al ladito a Jorge Mariscal, al pastor evangelista Jorge Mariscal. He visto muchos Jorge Mariscal, muchas hermanas que son la sombra de Jorge Mariscal. ¡Arrepiéntete! O sea, la forma, la fonética, la forma de pararse, de coger el micrófono y de predicar es la misma. Y hay predicadores que el mismo texto
que nombra a Gigi Ávila en un video, en un mensaje, él mismo lo repite. Y cuando le hacen una pregunta, esa persona se ciñe solo ese texto. ¿Qué significa? Que esa persona es la sombra de ese predicador o ese maestro, pero nunca es lo que esa persona debería de ser. Todos estos personajes que usted ve aquí, la mayoría de ellos tuvieron el Espíritu Santo. Yo le pregunto a usted como predicador, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Si usted sí lo tiene, sea usted mismo. No sea la sombra de otro. De pronto cogerá algún texto, alguna forma de lo que esa persona dijo, pero sea usted misma, sea usted mismo. Dele parte al Espíritu Santo. Sea usted. Aquí abajito en rojo tenemos aprenda, sí, de algunos fragmentos o conceptos o textos que esa persona dijo, pero usted mismo, sea usted, no sea el prototipo de alguien que ya no está. Porque esa persona que predicó o enseñó en ese tiempo pertenecía a una línea denominacional y usted de pronto está en la misma o en otra, pero va a chocar. Abajito en amarillo tenemos, usted tiene la unción del Santo, que es el Espíritu Santo. 1 Juan capítulo 2, versículos 20 y 27 dice, el 20, vosotros, hijitos míos, tenéis la unción del Santo. El hermano MacArthur, Benny Hinn, Gigi Ávila, Alberto Motesi, este hermano Jorge Mariscal y muchos más, Luis Palau, tantos que hay, todos ellos, la mayoría tuvieron Espíritu Santo, es el mismo que usted tiene, el mismo. Entonces en el púlpito no sea sombra de otro, sea usted y dele la libertad a que el Espíritu Santo hable, no a las personas que hablaron esos predicadores en ese tiempo, sino lo que Él quiere hablar esa noche a otras personas. Ahí es la primera forma en que falla ese mensaje, esa enseñanza o ese predicador, porque está haciendo la sombra y le está enseñando a usted lo que cree ese concilio o esa denominación y jamás lo que esa persona cree. Vamos a un segundo punto. Este es el primero. Entonces ahora tenemos lo siguiente. Segundo, habrá requisitos, ¿sí? Para predicar y enseñar las escrituras. Claro que sí hay requisitos. El primero, en amarillo, abajo de la cámara, tenemos, debe ser salvo esa persona para ir a predicar o enseñar. Segundo, debe tener el Espíritu Santo. Tercero, debe ser bautizado en agua. ¿Por qué? Porque usted está siguiendo las directrices o la norma o lo que está estipulado en la Biblia como principio fundamental de mi salvación. Cuarto, para yo pararme en un púlpito y poder explicar la palabra de Dios en predicación o en enseñanza o en evangelismo, debo leer, leer y entender lo que voy a predicar. Cuando una persona es sombra de un predicador, como vimos en el primer punto, esa persona se ciñe solo a lo que escuchó de su misión, o lo que vio de su misión, o a lo que vio y aprendió de ese predicador en YouTube. Y todo lo que ese predicador o esa persona dijo es lo que esa misión cree. Si todas las misiones creyeran lo mismo, no habría tantos nombres: bautista, metodista, pentecostal, asambleas de Dios, unión misionera, ¿sí ve? Y muchas más. Habría una sola. Pero como todos tienen diferentes conceptos de creencias que difieren una de la otra, por eso una persona tiene un criterio y otro tiene otro. Pero no es por el criterio de él o el criterio de ella, sino lo que usted lea, estudie, coja una hoja, coja una pluma. Eso se llama
debe leer y entender lo que va a enseñar o lo que va a predicar. No la sombra de otro predicador, sino lo que el Señor le reveló. Usted analiza y medita. Ya mismo unos puntos más. Y por último, en amarillo, debe vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, en el momento que leo la Biblia y leo y analizo la palabra de Dios, ella va transformando mi vida. ¿Qué quiero yo en un púlpito? Con un mensaje. ¿Qué quiero yo con una enseñanza? Con un mensaje que la persona cambie de acuerdo a lo que estoy predicando y que la persona aprenda lo que yo estoy enseñando. Pero a base de ese mensaje y esa enseñanza es lo que a mí me ha cambiado y a mí me ha enseñado. No la sombra de otro, sino lo que yo estoy leyendo. ¿Y cómo sé si estoy equivocado? ¿Cómo sé si estoy bien o estoy mal? Es el tercer punto que vamos a ver en este estudio. Aquí abajito dice así. Hay inconverso, hay uno sentado con una silla haciendo así, otro que está orando, otro que está sentado pensando y otro que está abajo analizando. Inconverso, que usted quiere predicar en un púlpito, usted va a predicar, podría predicar, pero no va a entender ni en su vida ni en los demás el cambio que verdaderamente debe hacer. Ejemplo, en una ocasión un pastor me dijo, hermano Javier, yo quisiera que usted me ayude adoctrinando, discipulando y enseñando a 5 pastores. Yo le dije, pero usted es un teólogo, hágalo usted. No, me dijo, hermano, verá, lo que pasa es que yo ya hablé con la misión y hablé de usted, y como usted, gracias a Dios, tiene muchos conceptos bíblicos y por los años que tiene, ya tiene una madurez espiritual, quiero que usted los adoctrine y les dé las directrices o la forma, cómo llegar a la palabra de Dios de una manera sana, pura y limpia. Bueno, amén, le digo. Pero hay un pequeño problema que quisiera que usted me ayude y no me diga que no. ¿Cuál? Estos 5 pastores no son salvos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Me dice, hermano, lo que pasa es que estos predicadores de la misión prácticamente son hijos de líderes, pero evangélicos. Y estos líderes son duros en la misión. Pero sus hijos quieren ejercer el pastorado porque usted sabe que esto genera muchos diezmos y ofrendas. Y como genera diezmos y ofrendas, ya, pues hermano, usted sabe, ¿no? Cómo es todo esto, que este es un futuro prometedor económico, y como estos pastores y predicadores prácticamente tienen unos buenos ingresos, autos, casas, sus hijos no quieren trabajar en otra cosa, sino que quieren ser pastores para así también tener, ya saben, ¿no? Una economía buena y un futuro prometedor. ¿Qué le parece? Entonces, abajito tenemos un hombre sentado e inconversos que quieren poner dentro de una congregación y quieren que se les adoctrine, que se les enseñe para ellos tener un futuro. Entonces, el púlpito no es para un futuro prometedor económico. No es tampoco para yo tener una economía, una finanza, un futuro. No, para eso no es. Nuevo convertido. A veces una persona se entrega al evangelio. Vamos a hacer un ejemplo más fresquito. Y ese cantante reggaetonero que ahora poco se entregó al evangelio. Si lo hizo de corazón, amén. Pero ya lo pusieron a predicar. Oigan, no tiene ni mucho tiempo y ya lo estaban poniendo a predicar como una persona que conocía bastante de la Biblia, pero él no conoce la Biblia todavía. Daddy Yankee. Creo que se entregó en meses y ya estaba en una plataforma predicando como un expositor. Como testimonio, sí, pero como predicador, no. No. ¿Habrá requisitos para predicar y enseñar en las Escrituras? Claro que sí hay requisitos. Si el predicador o esa misión se salta de ese requisito por tratar
de conseguir economía, fama o gloria o algo por el estilo, es la segunda falla que comete. La primera falla es ser sombra de predicadores, de maestros. La segunda falla es tratar de subir al púlpito a alguien que nunca se ha convertido por creer que esto representa una buena economía. Segundo, de este mismo punto, es pensar que ese nuevo convertido, para yo agarrarlo, tenerlo en mi iglesia, lo lanzo al estrellato en el púlpito. Y por último, como este hermano diezma bastante, ofrenda mucho y ayuda en la iglesia, así ese hermano esté viviendo una vida desordenada, tiene esposa, casado al civil, el eclesiástico, y anda con otra. No me importa, dice el pastor, suba nomás a predicar, suba a enseñar, suba a hacer algo. Así no es. Entonces abajito de amarillo dice, y si no soy nada de estos requisitos en amarillo, ¿puedo subir al púlpito? No, no puede. Para eso tenemos que hacer un trabajo especial con estas personas, discipular, encaminar, que dejen de hacer lo malo, para así sean un instrumento. Pablo dijo en Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil, santo, agradable al Señor, para toda buena obra. Vamos a salir de vamos a ir a otro punto más, que es el siguiente. Hermano, pero ¿cómo sé si estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal en un púlpito? Ahora, aquí tenemos en celeste. Predicar o enseñar no es repetir al pie de la letra lo que otra persona dice en redes sociales o en libros. Ya explicamos en el primer punto que hay personas que repiten lo mismo de alguien, de un predicador. Aquí abajo tenemos varios púlpitos, ¿sí ve? Ya, entonces, ¿qué hacen? Se graban al pie de la letra los gestos, las formas, la fonética, como habla esa persona. Y si ese predicador, ese predicador, dice, yo sé la Biblia, pero porque estudié teología, entonces esta persona va y se mete a miles de cursos teológicos, muchos cursos teológicos. Aprendió bastante de la teología. Y sube en un púlpito, predica o enseña, pero choca con esa congregación. ¿Por qué? Vamos a pensar que entró a una escuela teológica Asambleas de Dios y esta persona es bautista. Serán semejantes a la doctrina, pero no es la misma. Y le saldrán preguntas y no sabrá qué hacer. De pronto contestará algo, pero no es igual. En una ocasión estuve en la iglesia de la pastora Mirla, creo que era, y una hermana me decía que habían llevado a un teólogo, y cuando ellos le hacían la pregunta al teólogo, el teólogo decía, sí, ya sé solo lo que estoy enseñando. ¿Qué significa? Ahí vemos un ejemplo claro. Esa persona ha estudiado solo esos conceptos de esa denominación. Cuando va a una congregación y lleva un concepto de cualquier tema, profundo o superficial, cuando alguien le hace una pregunta, esa persona no sabe qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque esa persona copió de un libro, todo lo que iba a decir, pero nunca estuvo analizando minuciosamente cada fragmento de la Biblia, solo copió al pie de la letra lo que el libro decía. Este es mi pequeño semillero bíblico. Entonces, volvamos otra vez al azul. Predicar o enseñar no es repetir al pie de la letra lo que otra persona dice en redes sociales o en libros. No, el que yo repita, cojo un libro y leo, ya sé, esto voy a decir. Usted va a repetir lo que dice ese libro. Cuando le hagan una pregunta en el púlpito, sea predicación o enseñanza, si es enseñanza, le harán miles de preguntas y usted va a quedar mal. Y si es una predicación, al final del culto le van a hacer una pregunta, igual va a quedar mal. En Rosado dice, tampoco es decir disparates. En vista que no tuvo mucho tiempo y medio se grabó de memoria lo que dijo ese predicador en YouTube o ese libro, en el momento que usted va a predicar
o a enseñar, automáticamente usted comienza a decir un poco de cosas que no se grabó bien y de ahí ya surgen o nacen falsas doctrinas. Por último, en verde tenemos tampoco un súper elocuente. Hay personas que así usted vaya con una camisa, una corbata, un chaleco, un terno, lo que sea, saca el mejor léxico y se mata hablando puro léxico y léxico y léxico y una forma proverbial de hablar. Qué buena forma de expresarse. Pero acá adentro no hizo nada de cambio. Esa persona, así como entró, vacía, fría, así se va, así igualito. Y si estaba en pecado, entró y ese léxico, esa forma, no le convenció a nadie. Y así se va esa persona. Abajito tenemos en negro, abajo de los púlpitos, sea usted mismo natural en predicar o enseñar. Sea usted, no sea un copión. Y si va a copiar algo, copie algo de algún predicador, de algún maestro. No se dice que no. Copie, analice, vea cómo hace. Pero aparte que usted vio y analizó y vio cómo hace, empiece usted a hacer usted y analizar también. Vamos a ver otro puntito más. Aquí. Subimos. Cuando la persona piensa que por tener muchos libros teológicos tiene una guarnición de libros, tiene cualquier cantidad de enciclopedias, tiene una mesa llenecita de libros. Abajo tiene hasta computadora, que no es malo. No es malo tener libros. Ojo, no es malo tener libros. No es malo tener una computadora. Hasta tiene pergaminos en hebreo, en griego, en arameo, en latín, lo que sea. Si ve al ladito que hay un hombre con una hoja abierta, una silueta negra, y se ve que hay una Biblia cerrada. La Biblia siempre la tienen cerrada y prefieren buscar todos los fragmentos menos la Biblia. Y buscan todas las analogías en todos los discursos, en todas las versiones, menos en la Biblia. Cuando eso sucede, Dios le deja. Y usted siempre comprenderá solamente lo que eso le enseña, más nunca lo que la palabra de Dios dice. Hermano Javier, pero yo tengo un diccionario y me ha ayudado mucho. Claro que sí. Ejemplo, si yo quiero saber la palabra, ¿cuál fue el primer faraón de Egipto? La Biblia no me lo va a decir. La Santa Biblia no, pero por muchos hermanos que han estudiado la geología, la arqueología, han ido a Israel, han ido allá a Egipto y han sacado sus libros. Con esos tomos, eso me ayuda a ver quién fue el primer faraón, cuándo fue la dinastía. Eso es una ayuda exhaustiva para mi conocimiento. ¿Cuánta distancia de Samaria a Jerusalén? ¿Cuándo se destruyó el primer templo? En las fechas cronológicas. Eso sí me ayuda. Pero si yo voy a empezar, me toca una predicación y abro un libro, 1000 predicaciones. Esa predicación fue buena, sí, en ese tiempo, para esa clase de personas. Usted tiene otra clase de gente, con otros problemas. Y el único que puede saber y solucionar esos problemas se llama Espíritu Santo a través de esa Biblia. Pero no lo conseguirá si usted seguirá siendo la sombra de todos estos libros. Aquí voy a bajar la cámara. Listo. La manera más fácil y más precisa de entender la Biblia. Yo tengo el Espíritu Santo y tengo que usar, allá al ladito en negro, concordancia de los textos bíblicos. Tenemos 66 libros en una sola edición.
Usted puede escoger cualquiera de esos libros, cualquiera de esas historias, cualquiera de esos aprendizajes y sacar el extracto que el Espíritu Santo le está dando a través de sus ojos por usted leer la Biblia. Al leer la Biblia, yo leo la Biblia, voy viendo minuciosamente qué sucedió en ese tiempo. Raquel, Lea, David y muchos más que están ahí. Muchos más. La mujer de flujo de sangre, Saulo de Tarso, Aquila, Priscila, Pedro, todos ellos. Nabucodonosor. ¿Qué le pasó a Oseas? Cuando está leyendo eso, el mismo Espíritu Santo le va en su mente armando todo el concepto de lo que está leyendo de la Biblia. Abajito tenemos un gráfico, 39 libros y 27 libros que usted ya lo sabe. Abajo en negro tenemos la Biblia, Reina Valera, de 1960, o la versión que usted busque, contiene un total de 31.102 versículos bíblicos. Concordancia. Antes de yo ver un libro teológico, antes de yo ir a YouTube, yo tengo que ir a la Biblia. Busque los textos. Un texto bíblico le ayuda con otro texto. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos. ¿Cómo yo puedo entender la Biblia? Leyendo. Mire lo que dice aquí Josué capítulo 1 versículo 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire, el Señor me manda a leer la Biblia, pero muchas veces yo soy un vago ocioso, que prefiero estar 4 horas en YouTube y no leer la Biblia. 10, 5 horas, 3 horas viendo un libro y no leer la Biblia. Y cuando me toca predicar o enseñar, como soy un vago, un ocioso, automáticamente digo todo lo que dice el libro. Sí, digo todo lo que dijo ese hombre en YouTube. Copión, sí, pero nunca sé lo que realmente ese hombre que dio en YouTube leyó. Nunca sé exactamente lo que ese libro, ese autor leyó. Pero si yo empiezo a leer la Biblia, dejo la vagancia, dejo el YouTube, dejo los libros, dejo a fulano y a sultano y a berenjeno, y comienzo a leer Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Meditar en la Biblia. Cuando yo medito la Biblia me habla. Me habla. Y el Espíritu Santo me convence, me redarguye y me transforma, me cambia, me hace ver mi realidad. Y cuando me paro en un púlpito, esa realidad que puso en mí la transmite a los demás y todos salen edificados. Vamos a ver otro fragmento. Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, leyendo siempre. Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas, para que siempre memorices los textos bíblicos que te doy. Hermano, es que mi casa está bien pintada, mi casa está bonita así. Hermano, usted está saltando el orden que Dios estipuló. Como pecado de adivinación es la rebelión. Hermano, es que yo pienso, usted piensa, pero así piensa Dios. Usted es cristiano, haga lo que Él dice. Usted es cristiano, haga lo que Él dice. Yo soy cristiano, hago lo que Él dice. Por eso tengo textos bíblicos en mi casa. No porque es de locura, sino porque Dios así lo estipuló. Vamos a otro texto bíblico. Dice así, San Juan capítulo 14, dice así. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama. Jesús, ahora en el Nuevo Testamento, el que me ama, mi palabra guardará.
¿Cómo la guardo? Debajo del colchón, debajo del tapete, debajo de un mural. ¿Cómo la guardo? Leyendo. Leyendo. Al leer, esa palabra me va a transformar con el poder del Espíritu Santo. Así como transformó ese hombre de YouTube. Así como transformó ese hombre que le escribió un libro. Así lo va a hacer conmigo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Cuando yo leo la Biblia por día, leo, analizo las 3 horas de YouTube, lo siento YouTube, lo dejo a un lado de ese predicador de YouTube y me ciño a leer las 3 horas, 1 hora en la Biblia. Eso, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo en mi vida comienzan a explicarme lo que dice ese texto. Deje de ser vago, deje de ser ocioso, deje de ser un copión, deje de ser la sombra de ese predicador, de ese libro. Sea usted misma, sea usted mismo leyendo la Biblia. Mire el versículo 24, San Juan 14, 24 dice así, en anaranjado, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesús no te manda a ver el YouTube. Puedes ver el YouTube, puedes leer un libro, sí, pero primero haz como dice la Biblia. Lee la Biblia. Después que leíste la Biblia, después que analizaste la Biblia, después que sacaste el extracto de la Biblia, ahí sí mira tu YouTube si gusta, mira tu libro y saca el extracto, pero no al pie de la letra lo que dice ahí, sino lo que ahora el Espíritu Santo a través de tus ojos te enseñó y sacaste el extracto de eso que has leído. Versículo 26, en rojo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, de eso me refiero, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo me va a enseñar. Pero ¿cómo me va a enseñar si yo no leo? ¿Cómo quiere usted aprender para enseñar en un púlpito, para predicar en un púlpito, si pasa metido horas y horas viendo ese de YouTube, horas y horas viendo el de libro? El Espíritu Santo no le va a enseñar, porque ese hombre que habla en YouTube tiene el concepto de su denominación. Tiene el concepto de la creencia de su concilio. Ese libro que usted está leyendo tiene el concepto de su concilio. Cuando usted va a una librería, dice, deme un libro, dice, ¿qué libro quiere? Un compendio. ¿De quién? Le dicen así, ¿de quién? Bautista, metodista, Asamblea de Dios, ¿de quién quiere? Deme cualquiera, le dan cualquiera. Cuando usted habla de la primera hojita de la pasta, ahí dice, Sociedad Bíblica Internacional, Nacional, bla, bla, bla. Y abajo dice derechos reservados de Asambleas de Dios. Derechos reservados de Bautista. Derechos reservados de Concilio Pentecostal. Ahí usted ya sabe de quién y de qué orden viene ese compendio, ese manual, ese diccionario, etc. Pero la Biblia viene de Dios. Esos libros son ayudas, sí, pero la principal es la Biblia. Vuelvo otra vez al versículo 26 en rojo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, siempre y cuando usted lea la Biblia. No durmiéndose. La Biblia. Yo no le mando a usted a leer la Biblia del teléfono. Lea su Biblia, por amor de Dios. Si no va a leer su Biblia, regale la Biblia. Alguien que en verdad la va a leer. No sea egoísta. ¿Puede leer la Biblia en el teléfono? Claro que sí. Nadie le dice que no. Como una ayuda exhaustiva, como un libro y como un ejemplo del YouTube. Pero en sí la Biblia, esto se llama la Biblia, un libro el cual es literal pero con cosas espirituales. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo he dicho, lo que hizo Jesús y muchas cosas que no están en los evangelios, ¿sí? Que no están, todo eso el Espíritu Santo me va a hacer recordar siempre y cuando yo lea la Biblia. Ahora salgo de aquí y vamos a ver otro ejemplo más. Aquí tenemos, yo uso esta concordancia y se la pongo aquí para que usted, si gusta la copia, en su celular, descargue concordancia bíblica, así como dice. Usted la descarga y esa es una concordancia que no pesa nada para su teléfono. Y al mismo tiempo, al usted abrir, ejemplo, usted busca la palabra verbo y ahí le sale todos los versículos escritos. Y automáticamente, hermana y hermano, usted tiene su propia concordancia completa de la Biblia. Y ahí como tiene la concordancia completa, automáticamente va viendo toda la concordancia. Si usted va a YouTube, a copiar de YouTube, automáticamente en YouTube ese predicador o ese maestro va a decirle lo que cree esa denominación, ese concilio y esa misión. Él está predicando lo que dice esa misión. Pero al usted ir a la concordancia, usted va desde el inicio de donde encuentra esa palabra que usted va a predicar o a enseñar. Pero si usted se va a basar lo que dice un judío, un gentil o lo que sea, usted va a hacer lo que dice esa persona. Pero ¿cuándo será usted mismo? ¿Cuándo será usted misma? Eso. Entonces, hermanas y hermanos, voy a abrir un momentito para que usted vea cómo es esto. ¿Sí? Voy a irme. Aquí está, aquí lo tengo. Aquí está la concordancia. Vamos a ver. Mire, este es lo que le digo que descargue. Aquí voy a escribir la palabra verbo. El verbo. Abro ahí y me sale donde aparece. Rapidito. Este programa trabaja con o sin internet. Usted no tiene internet, igual funciona. Abro San Juan y me sale el texto escrito completamente. No necesito ir a comprar una concordancia, ya tengo aquí la concordancia y me sale la letra con rojo. Vuelvo y ahora veo en 1 Juan, también encuentro la palabra verbo. Voy a Apocalipsis y encuentro la palabra verbo. Entonces, hasta ahí, hermana y hermano, como usted se da cuenta, yo uso esta concordancia para ir viendo letra por letra y voy sacando en una hoja aparte y voy armando bajo la dirección del Espíritu Santo el nuevo estudio bíblico. Hermana y hermano, el tema en esta mañana ha sido principios de interpretación bíblica. Espero que este pequeño estudio le haya sido de gran ayuda a usted y a su congregación. Dios le bendiga. Nos despedimos y hasta la próxima. Amén.